La reforma judicial va porque va. Pero ¿qué hay que reformar? ¿Para qué y cómo? ¿Y qué peligros entraña reformar? Lo debaten una ministra suprema, Lenia Batres, que apoya la reforma, y Diego Valadez, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que la objeta así como está presentada. Bienvenidos a un debate de largo aliento. Lenia, Diego, un privilegio que estén con nosotros. Las reglas de nuestro debate son sencillas. Yo haré una pregunta, daré la palabra a uno de ustedes que tendrá 2 minutos máximo para responder. Sonará una alarma para marcar ese tiempo. Y luego el otro debatiente tendrá 2 minutos para responder. Bienvenidos a Largo Aliento. Mil gracias, Sabina, por el privilegio de estar contigo y con la ministra. Mucho gusto. Empecemos por lo que hay que reformar. Hoy día, si un ciudadano quiere defenderse o tramitar un amparo en el Poder Judicial, teóricamente puede acudir a un defensor gratuito. Dado que no hay suficientes en la realidad, lo más seguro es que tendrá que contratar a un abogado que le cobrará entre 30,000 y 70,000 pesos. ¿Qué obrera o qué campesino o trabajadora doméstica tiene ese dinero? Tal vez por eso las cárceles están llenas de pobres y de cada 10 presos, 6 no han pasado por un juicio y no tienen una sentencia de culpable o inocente, pero están presos. ¿Cómo hacer asequible la justicia a todos los mexicanos? Lenia, 2 minutos. Yo creo que efectivamente cualquier diagnóstico que se haga ahorita del Poder Judicial pasa necesariamente por determinar que es caro institucionalmente y que es caro su acceso, el acceso a la justicia o a las instituciones de justicia. ¿Cómo hacerlas asequibles? Bueno, hay efectivamente un rango muy mínimo de defensores de oficio por población. Nuestro número es de 4 defensores por cada 100,000 habitantes. Tenemos países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, que tienen un número superior. Entonces, efectivamente es muy bajo. Hay que mejorarlo sin duda alguna, pero también hay que mejorar los procedimientos y hay que hacer asequible el derecho. Hay un problema que tenemos culturalmente desde las escuelas de derecho, pero los abogados muy acentuado, que es generar un espacio de comprensión que a veces es muy difícil saltear. Entonces, a veces incluso se habla del abogañol como un lenguaje privativo para la profesión. Entonces, tenemos que mejorar la comunicación, hacer asequible el derecho en sí mismo, pero además pensar que el acceso a los derechos de las personas también atraviesan obligaciones institucionales. Y podríamos, yo creo que la tecnología podría ayudarnos mucho a hacer formatos, formularios electrónicos, incluso para demandas. Actualmente no se reciben demandas vía internet que podrían recibirse. Se reciben, pero se reciben ya firmadas por el particular, ya tramitadas por el abogado. Y es más, se requiere en casi todos los juicios un abogado para poder defenderse una persona. Incluso de todas las materias. Entonces, tendríamos nosotros que abrir esa posibilidad a que las personas mismas se defiendan por sí con formularios muy didácticos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del Instituto de Transparencia, los recursos de revisión. Podríamos copiarlos. Diego. Bueno, coincido con todo lo que ha dicho la ministra y solo haré algunas adiciones complementarias. Nos dice la ministra que tenemos un número de defensores muy bajo con relación al porcentaje de población. O sea, el porcentaje es muy bajo. En jueces se puede decir lo mismo. Tenemos un juez por cada 20,000 habitantes, entre jueces federales y jueces del fuero común. En Costa Rica, para seguir con los ejemplos de Centroamérica,
tienen uno por cada 3.500, frente a uno por cada 20.000. Ahora, hay muchas cosas que se pueden hacer en adición a lo que ha dicho la ministra, que comparto, como por ejemplo, diseñar por primera vez en México, que no se ha hecho nunca en nuestra historia en la vida independiente. O sea, traemos un rezago de 2 siglos en esto. Es utilizar infraestructura que ya tenemos. Por ejemplo, las comisiones de derechos humanos estatales y la propia Comisión Nacional podrían convertirse en instrumentos de acceso a la justicia, porque no hemos desarrollado políticas eficaces de acceso a la justicia. Y efectivamente el tema de la cultura jurídica es clave. Los formularios me parecen muy bien, pero habría que complementar eso con instrucción jurídica, no solamente formal en las escuelas con las clases de civismo, sino también utilizando los medios informales de comunicación. Diego, la reforma judicial prevista, ¿está planteado algo para aliviar esta desproporción entre jueces, población, entre abogados, población? ¿Está propuesto esto como un problema? La reforma se refiere fundamentalmente a la reorganización de algunos aspectos del Poder Judicial Federal y a la elección de todos los jueces federales y del fuero común. Ahora, tenemos un déficit también, que es el de los abogados, como dice la ministra. No tenemos en México colegiación obligatoria y por tanto desconocemos la idoneidad ética y la capacidad profesional de los abogados que asisten a la población. Ese es un déficit gravísimo que entorpece el acceso a la justicia. Déjame preguntárselo a Lenia. Lenia, esta reforma tan sonada, tan temida por un sector de la población, ¿va a resolver esto o es un primer camino de alguna manera para resolverlo? Yo creo que la reforma que se plantea ahorita, la que está en discusión, es una reforma muy pequeña. Sin embargo, plantea un tema que yo creo que es fundamental para este acceso, que es la democratización del Poder Judicial. Creo que si no se democratiza es más difícil, como ha sido durante pues, estas muchas décadas, se vuelve más difícil que se tenga esa sensibilidad. No se ha tenido, o sea, eso no ha sucedido. Entonces creo que es un supuesto para que se tenga una sensibilidad y un compromiso con la población, pero algo que es todavía más importante, que es convertir al juez en un servidor público. Pareciera que no lo es. Es un funcionario de jerarquía más que un servidor público. Entonces sí tenemos, por eso creo que sí es preciso la democratización como condición para que sea posible hacer accesible la justicia a la población. Se habla además de un segundo nivel de reformas y yo creo que ese nivel tiene que ir absolutamente concentrado. O sea, posterior a esa primera. Si, sigamos adelante hasta llegar a qué plantea la reforma, yo me desvié. Cito a Jesús Lemus de su investigación sobre el Poder Judicial. De los 75 cárteles de la droga del país, todos tienen un juzgador que les atiende sus asuntos y con quien están en contacto a través de sus abogados. Además, de forma rutinaria, escuchamos de empresarios poderosos o políticos poderosos que son absueltos por el Poder Judicial. Así, la percepción es que el Poder Judicial de hoy está subordinado al dinero. Los ricos pueden comprar la justicia y los pobres no pueden. ¿Es una percepción justa o falsa? ¿Tenemos una justicia subordinada al dinero, es decir, corrompida? ¿Y cómo resolverlo? Diego, por 2 minutos. Bien, lo que se está diciendo en cuanto al retrato del país se sintetiza en una palabra: impunidad. Ahora bien, los factores de impunidad son muchos. Uno es lo que señala don Jesús, pero también hay otros factores que no se han contemplado, que no están en la reforma inclusive. ¿Cuáles? Por ejemplo, el aparato normativo tampoco le deja muchas opciones a los juzgadores. Cuando en la Constitución tenemos un precepto que nos dice que toda prueba obtenida ilegalmente es nula, ¿qué ocurre? ¿Qué puede hacer un juzgador a quien se le presentan pruebas, se le presentan personas, se formulan cargos y en algún momento el acusado dice: todas estas pruebas fueron obtenidas ilegalmente porque entraron al espacio donde estaban estos
instrumentos como droga, dinero, armas, inclusive cadáveres. Eso abunda, ¿no? Pero se entró ilegalmente. Sí. Y entonces lo que la Constitución hace es convertir en inocente al culpable. Por supuesto hay que castigar a quien obtiene pruebas ilegales, pero la obtención de la prueba ilegal genera una responsabilidad para quien lo hizo, pero no la nulidad de la prueba que solamente favorece al delincuente. Entonces hay que cambiar eso. Por supuesto. Y se podría cambiar pronto. Bueno, yo he venido insistiendo en esto desde hace años, lo he comentado con muchísimas personas con responsabilidades públicas en este gobierno y por lo menos en los 3 o 4 anteriores. Por la reforma, bueno, no tanto, porque la reforma es de 2011, pero de 2011 a la fecha he venido señalando este problema. ¿A qué da lugar, Sabina? A la colusión muchas veces de los agentes del Ministerio Público. No estoy diciendo que sean todos corruptos, por supuesto que no, la mayor parte son honorables, pero hay colusión entre funcionarios con los delincuentes. Y le dicen, ¿qué hago? Te atrapo, te presento, declaras que entré a tu domicilio de manera ilegal y sales libre. Sí, sí, sí. Lenia, ¿qué tan corrompida está nuestra justicia? Pues yo creo que voy a entrar primero al tema del clasismo de la justicia. Yo creo que hay un sesgo clasista que se da por 2 vías. Una, por una costumbre, por el poco acceso que tiene la gente a abogados, efectivamente son caros, y eso hace nugatorio que muchísimas controversias sociales se diriman en los tribunales, ese es un hecho. Pero además, efectivamente, durante muchos años hubo muchos trucos para girar el turno a favor del litigante. Entonces los litigantes presentaban demandas en muchos juzgados, las presentaban incompleta para que lo previnieran y solamente contestaban con el juez que querían quedarse. Y entonces ahí seguía su juicio. Ya ahora me dicen que eso no es posible. Hasta hace muy poco sucedía esto. Tenemos instancias como la propia Suprema Corte donde no tenemos una asignación aleatoria de casos. La presidencia decide a qué ministro le turna y entonces yo hasta el día de hoy no he entendido cuál es la lógica de esos turnos, pero tengo más de 100 acciones de inconstitucionalidad que se refieren a copias fotostáticas. Bueno, me voy a dedicar buena parte de mi trabajo a resolver la inconstitucionalidad del costo de las copias fotostáticas. Pero esto sucede mucho también a nivel de tribunales colegiados. Me dicen que a nivel de juzgados de distrito ya no. Pero ha sucedido. Y era parte de la colusión histórica que había, no solamente con grupos del crimen organizado, sino con despachos específicos. Sí. Y hay otra forma también de sesgo clasista que sucede, que tiene que ver con el tipo de temas que finalmente terminan teniendo aceptación con los jueces y con los ministros. La percepción a nivel de a ras de suelo es que los ricos tienen sus juzgadores y entre los ricos los cárteles, pero también los grandes empresarios. ¿Es cierta la percepción? ¿Nos está engañando la prensa? O más bien nos está engañando el Poder Judicial al decir que no es el caso, Diego. Por supuesto, la ministra tiene razón. La justicia mexicana es una justicia muy clasista. Sí. Y así lo ha sido siempre por un mal diseño institucional. ¿Pero por un mal diseño institucional o por tráfico de influencias y tráfico de dinero? Bueno, el mal diseño institucional genera muchos problemas posteriores, pero te voy a explicar el mal diseño. En el siglo XIX, cuando se configuró el juicio de amparo, y se estableció que todas las resoluciones de los tribunales locales serían impugnables por la vía del amparo, que es lo que se llama amparo directo o amparo judicial. ¿Qué se hizo? Se estableció una selectividad en cuanto a la capacidad del justiciable para poder acceder a la justicia federal. Esto es, una persona es objeto de un litigio, pensemos civil, ni siquiera penal, en cualquier estado, en Nayarit. El que pierde, si tiene los recursos litigiosos a su alcance, puede venir a la justicia federal. Pero si no los tiene, entonces queda a expensas
de lo que se resolvió. ¿Y por qué se hizo esto? Porque había un sistema llamado caciquil en el país. Y lamentablemente, Sabina, los cacicazgos subsisten en México. Pero ¿quieres decir, es un problema de diseño? Yo te pregunto, Lenia, ¿o es un problema de compra de justicia? Pues son las dos cosas. Son las dos cosas. Yo creo que una sí. Permite la otra. Pues una es muy antigua y no ha habido tampoco mucho interés institucional en corregirlo. Pero tenemos además que también hay un sesgo ideológico. Si al sesgo institucional le sumamos el sesgo ideológico, entonces termina sucediendo lo que tenemos actualmente. Entonces yo hice un ejercicio muy rápido de análisis del contenido de las tesis aisladas y jurisprudenciales. Encontré más de 258,000 vigentes, de las cuales 11,399 sobre impuestos, 1,387 derecho a la propiedad, 891 competencia económica, que incluso lo consideran derecho humano, que solamente en México sucede eso. Y luego, en contraste, tenemos 195 sobre derecho a la salud, 70 derecho a la educación, 30 vivienda, 13 sobre derecho al agua. O sea, entonces, el Poder Judicial ve está hacia el dinero mirando los problemas fiscales. y no hacia la gente. Se comenta que llegó a atender 80% de sus temas, eran temas fiscales. Es decir, la solución de si permitía o no permitía el pago de impuestos, porque finalmente lo que se impugna es el pago de impuestos. Esa era su ocupación. ¿Quién impugna eso en nuestro país? ¿Quién paga IVA? No. ¿Quién le descuentan ICR de su salario? Tampoco. Son las grandes empresas. Y mientras tanto el ciudadano de pie no tiene 30,000 pesos para pagar un abogado. Y no tiene criterios de la Corte en favor de sus derechos. Vamos a un corte y regresamos con la intervención de Diego Valadez. Vamos a un corte. ¿El Poder Judicial se ha vuelto la resistencia a reformar al país? Lo que hace el Poder Judicial es cambiar sus criterios jurídicos, entre comillas, porque desde entonces está invalidando 75% más leyes que antes, por una razón que es además totalmente formalista, que no tenía, la exacerbó, que le llama faltas al proceso legislativo, la exacerbó y está invalidando 600% más por esa razón. Entonces la reforma eléctrica también la rechazó, Reforma ¿cierto? eléctrica, reforma a la Ley General de Comunicación Social, reforma electoral. Dice Lenia, tenemos un poder judicial que mira hacia el dinero y no mira hacia los problemas de la gente. Diego, tu contrarréplica. Bueno, pues lamento no poder replicar porque estoy de acuerdo. Tiene razón la ministra, pero lo planteo otra vez en términos estructurales. ¿Algún causante tiene posibilidad de que le declaran inconstitucional su impuesto en Francia o en Estados Unidos o en Japón? Por supuesto que no, o en Inglaterra o en Alemania. Eso nada más lo tenemos nosotros. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿es una justicia construida para el beneplácito de los ricos? Por supuesto. Bueno. Así está nuestra norma. Esto lo permite nuestra propia estructura. Tenemos dos modalidades del amparo que están totalmente rezagadas y que operan en contra del desarrollo institucional y social del país, que es el amparo administrativo, que ha dado lugar a muchos problemas, ministra, y usted lo sabe mucho mejor que yo, y el amparo fiscal. Ahora, efectivamente hay que establecer formas de defensa del administrado y formas de defensa del tributario frente a la autoridad, pero no en los términos que se llevan en este momento, no en los términos de declarar inconstitucional un impuesto, por ejemplo. Los impuestos se debaten públicamente en todas las democracias, menos en México. O sea, son temas de campaña electoral, sí, para el Congreso, para las jefaturas de gobierno, porque se debaten ante el pueblo. En México, ¿no? O sea, otro rubro que hay que reformar. En México, por ejemplo, no podemos ni siquiera pensar en una reforma fiscal porque sabemos que todos se van a amparar. Es muy curioso porque estamos acumulando cosas que se tienen que hacer. Así es. Yo entro al último término de las condiciones para esta reforma.
Sin embargo, lo que desató la intención de reformar al Poder Judicial fue su rechazo de varias reformas del presidente López Obrador, varias reformas que la izquierda consideró beneficiosas. El Poder Judicial se ha vuelto la encarnación del conservadurismo. Casi le quito las preguntas. Yo creo que sí, el poder mediático y el Poder Judicial, este sexenio se convirtieron las citadelas del conservadurismo. Se politizó el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha vuelto la resistencia a reformar al país. Lenia. Yo creo que sí. Si así de directa es la pregunta. Sucedió que hay una transformación del Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial siempre ha sido un poder político y lo debe ser porque finalmente es uno de los 3 poderes de la Unión y tiene, entre otras, la responsabilidad de dirimir pues, los conflictos que son los que ocasionan en muchos momentos falta de armonía social. Entonces, es responsable del Estado también en la situación de nuestra sociedad. Sin embargo, no pasó un filtro muy importante que era este. Se ha hablado muchos años de transición a la democracia, pero en realidad el único momento que hemos tenido de cambio realmente de políticas ha sido de 2018 a 2019 o de 2017 a 2018, finales de 2018, pues tenemos una transición finalmente democrática, de cambio de gobierno, y lo que hace el Poder Judicial es cambiar sus criterios jurídicos, entre comillas, porque desde entonces está invalidando 75% más leyes que antes, y desde entonces ha invalidado por una razón que es además totalmente formalista, que no tenía, la exacerbó, que le llama faltas al proceso legislativo, la exacerbó y está invalidando 600% más por esa razón, que por cierto no se refiere a las violaciones en los procesos internos de los congresos, sino a la falta de consulta indígena, a la falta de consulta para personas con discapacidad y a un invento que se hizo la Corte de lo que llama democracia deliberativa. Entonces, por falta a las reglas o por violaciones a las reglas de la democracia deliberativa que estableció la propia Corte en una jurisprudencia, está invalidando leyes. Entonces la reforma eléctrica también la rechazó, Reforma ¿cierto? Eléctrica, reforma a la Ley General de Comunicación Social, reforma electoral, bueno, dentro de las más importantes, y tenemos en la fila... Para aterrizarlo claramente, Lenia, tú dices sí se volvió en la encarnación de la resistencia a las reformas de este país, ¿sí? Hay una respuesta política, porque ese cambio de criterio jurídico no es técnico, es absolutamente politizado. Diego. Bueno, yo no le atribuiría al Poder Judicial el calificativo de conservador. Bueno, hay muy buenas pruebas que justamente abonan en el sentido inverso. Si en México es posible que haya aborto, es gracias al Poder Judicial. Si es posible que haya matrimonio entre parejas del mismo sexo y que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, es gracias al Poder Judicial. Sí. Eso no se puede, bajo ningún concepto, caracterizar como... ¿Pero qué opinas de todos estos rechazos a las reformas habría que de la entrar izquierda? a determinar, con la mayor objetividad posible, si es que alguna reforma realmente contraviene a la Constitución. Por ejemplo, cuando se dice que la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa, cuando la Constitución expresamente dice que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, pues ¿qué opción tiene un juzgador sino decir, esto es lo que dice la Constitución? Si no lo quieren así, cámbienlo. Pero mientras la Constitución diga eso, yo no puedo decir otra cosa. Ahora, aquí hay un problema de diseño también. Tal como está estructurado el sistema de impugnación, evidentemente va a generar este tipo de problemas. Por eso, en algunos sistemas, lo que se ha adoptado es el control previo de constitucionalidad. Y entonces el Poder Legislativo dice, tengo esto para aprobar. Dime si hay algún aspecto que pueda ser considerado contrario a la Constitución. Entonces aquí sí difieren. Tú estás diciendo, esto es un asunto de acatar la Constitución, este es un asunto de diseño. Lenia dice algo distinto. Dice, es una acción política, es una
acción política de un poder judicial. Bueno, Estoy entendiendo bien, no, ¿cierto? pero sí quiero hacer una aclaración. Eso no significa, y yo también lo he dicho públicamente, que no se hayan cometido excesos por parte del Poder Judicial. Acabamos de ver uno. Un juez de distrito le da una orden al Tribunal Electoral en el sentido de que tiene que convocar e integrar de inmediato a 2 decanos. Bueno, ni siquiera advierte que no puede haber 2 decanos. Siempre uno es más antiguo que el otro, vaya, ese es un error técnico. Pero para entenderte bien, dices es excepcional. No es cierto que se politizó. No he dicho que no se haya politizado. Okay. No, todo acto del Estado, llámese como se llame, es un acto político. Bueno, sí. Eso no es cuestionable. Bueno, sí, pero lo que la pregunta es si se detuvo, por ejemplo, la reforma eléctrica porque hay una inclinación hacia el neoliberalismo y se está en contra del estatismo que propone la izquierda ahora. Allí lo que detonó el conflicto fue que un juez federal determinó la suspensión con efectos generales con motivo de un amparo. La suspensión con efectos generales no la puede decretar un juez bajo ninguna circunstancia. Esa es una atribución exclusiva de los ministros. ¿No la debió haber parado? Por supuesto que no, pero fue ampliamente aplaudido. Y claro que generó... Bueno, entonces se politizó en el sentido lato de... En el mal sentido. En el mal sentido, sí, exacto. Por supuesto. O sea, sí, hay que reconocer que hay casos como estos. Pero, por otra parte, hay que examinar muchas decisiones. Por ejemplo, la reforma electoral. Sí. Se dijo, si no entra por la vía legal, vamos a impulsarla por la vía constitucional. ¿Qué se estaba diciendo? Pues que había dudas en cuanto a que cupiera, que fuera pertinente la reforma electoral por la vía estrictamente de las leyes ordinarias, y que si no funcionaba por ahí había que llevarla a la Constitución. Se llevó a la Constitución y luego resultó que no se tuvo la mayoría constitucional en el Congreso. ¿Qué significa? Que cuando fue impugnada la legislación electoral, ya se sabía que no era constitucional. O sea, hay muchos problemas de tensión que son los que tenemos que resolver, y yo creo que vienen buenos momentos para el país que permitirán un diálogo democrático como el que la ministra decía. Sin embargo, Diego, tú encabezaste un documento, lo encabezaste con tu prestigio, en que objetabas la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué la objetas? Bueno, y sí, en los términos en que está presentada, ¿por qué la objetas? Por varias razones. En primer lugar, porque sí estoy a favor de una reforma del Poder Judicial y sí suscribo varios de los temas que están contemplados. Por ejemplo, la separación entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte. Sí. Eso estuvo mal hecho desde el principio. El proyecto original no iba en ese sentido. El proyecto original lo había elaborado el profesor Héctor Fix Zamudio, e iba en un sentido distinto, de mantener la separación absoluta. Se hizo mal. Bueno, en lo que no coincido, por ejemplo, es que se establezca un tribunal de disciplina que, entre otras cosas, tiene facultades de revisión de las sentencias de los jueces y de los magistrados, porque determina que la imposición de sanciones podrá corresponder también por el hecho de que en sus decisiones los juzgadores no hayan actuado conforme al principio de objetividad, de imparcialidad, de independencia, de aplicación de la lógica y de la interpretación correcta de los asuntos. ¿Y esto cómo se hace? Pues revisando las sentencias. Y cuando vamos a tener un tribunal integrado por 5 personas que podrán revisar las sentencias de todos los juzgadores, se introduce, entre otras cosas, inseguridad jurídica para el justiciable. Pero en segundo lugar, un órgano que no ha existido nunca en el país y que no existe en ninguna parte del mundo. Y que sería muy poderoso. Pues 5 personas con un poder absoluto. ¿Qué más objetas? La elección de los juzgadores. La elección por voto. Así es. Ok. Bueno, pues allí tenemos los temas. Lenia, empecemos por la elección
de los juzgadores. Según propone la reforma, más de 1,000 juzgadores serán desalojados de sus puestos de golpe y habrá cerca de 8,000 candidatos a ocupar esos puestos que los ciudadanos de a pie elegiremos entre ellos a esos 1,000 que se desalojaron. Se entiende que cada uno de los candidatos tendrá las calificaciones necesarias para ocupar esos puestos. No va a ser gente que se encontraron en la calle caminando. Serán abogados, tendrán un récord, un historial de honestidad, etc. Pero esta elección de más de 1,000 juzgadores es una locura. Para empezar, ¿es factible? Sí. La iniciativa que está ahorita en discusión de lo que habla es de la elección de 1,633 magistrados de circuito, jueces de distrito y 9 ministros y ministras en 32 circuitos, es decir, se divide por estado la elección. Se habla de 6 candidaturas paritarias por cargo en el caso de jueces y magistrados. En realidad no es tan difícil si consideramos que 29 de estos circuitos, es decir, entidades federativas, tienen menos de 65 magistrados y jueces. Es decir, vamos a la elección de 65 personas, pero más de la mitad de estas 29 tienen menos de 25, o sea, es una elección muy sencilla. O sea, pero por ejemplo, ¿yo tendré 60 boletas? No, se hacen listados. Ajá. El Poder Legislativo propone a los siguientes, el Poder Ejecutivo a los siguientes, el Poder Judicial a los siguientes. En el caso de ministros son 10 personas, en el caso de magistrados, bueno, depende de esta cantidad que tenga la entidad. Si tiene 20, pues se hacen 60 propuestas. O sea, no hay, y 60 es una cantidad mucho menor que el número de personas que traen actualmente las boletas con las propuestas de 40 plurinominales por circunscripción, de hasta 10 partidos. Entonces, en realidad es una cantidad muchísimo muy legible que se le puede poner un cuadrito adelante, escoja tantos de esta hilera, de esta hilera, de esta hilera. Yo, ciudadana, entraré a la urna y ¿cuántas boletas me van a dar? ¿Una boleta? En el caso de estos que tengan, sí, de estos estados que tienen sobre todo tribunales mixtos, juzgados mixtos, que quiere decir que atienden varias materias, podría ser una sola boleta, que sería la mayoría en realidad. El problema va a ser en 4 entidades federativas, o en 3 en realidad, que son las que tienen más de 65, que son la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Jalisco tiene 108, el Estado de México 104 y Ciudad de México 311. Pero en estos casos se puede dividir por materia. Hay que además debería ser esa la tónica. Se inscriben como candidatos no para cualquier tipo de juzgado, sino para juez penal, juez civil, juez laboral, juez de administrativos. Es decir, puede haber tantas boletas como materias que podrían llegar, si nos vamos a todas las especialidades, me parece que a unas 8 boletas en la Ciudad de México, que sería el único caso que la requeriría. Entonces, en realidad es totalmente funcional. En la última elección recibimos más boletas. Diego, ¿es una locura? ¿Va a destrozar al Poder Judicial? ¿Sí o no? Vamos a un corte y regresamos con tu respuesta. Pero es sacudir la estructura para que esta estructura que no se ha querido mover se mueva por fin. Si no se mueven las cabezas mismas del propio Poder Judicial, el principio de legitimidad y por lo tanto el compromiso que tiene cada uno de los ministros, ministras, magistrados, jueces, juezas, no va a haber ninguna reforma de nada porque van a estarse amparando eternamente. Entonces se mueve remuneraciones, un amparo. Se mueve ley de la industria eléctrica o ley electoral, otro amparo. Diego, ¿es una locura que los ciudadanos elijamos a los juzgadores? ¿Va a destrozar al Poder Judicial? ¿Qué piensas? Yo, más que pensar en lo que va a pasar con relación al Poder Judicial, pienso en lo que va a pasar en general con el Estado mexicano.
Desde luego no tengo ninguna objeción en cuanto a un procedimiento electoral. Se pueden resolver los problemas técnicos de un procedimiento electoral. A lo que voy es al fondo. ¿Cuál es la causa que se invoca en la propia iniciativa para promover esta reforma? Uno, la presunta o real corrupción en el Poder Judicial. Sí. Y dos, la demora en la resolución de los juicios. Mi objeción parte de lo siguiente. Son muchísimos los estados del mundo donde los justiciables están contentos con su justicia. Sí. Y no es una justicia electoral. Puedo mencionar 50 países. Y acá no, acá 7 de cada 10 mexicanos desconfía del Poder Judicial, bueno, según el INEGI. Bueno, pero entonces quiere decir que el problema electoral no es el que resuelve las cosas, porque entonces habría problemas, no tendrían buena justicia ni en Australia, ni en Austria, ni en Alemania, porque no los eligen. Tienen buena justicia y no los eligen. Segundo, tenemos un instrumento que se llama Tratado de Libre Comercio. El nombre técnico es otro, pero ese es el tratado. Allí, cada nacional tiene el derecho de seleccionar a su foro al cual va a recurrir, a su instancia jurisdiccional. ¿Qué pasa si se genera un nivel de desconfianza con relación a los elegidos y hay presiones con relación a México para que ya no se acepte la jurisdicción mexicana y que entonces tengamos que hacer cualquiera de dos cosas? O dejamos que precluya el Tratado de Libre Comercio en grave perjuicio de la economía, o dejamos que precluya nuestro concepto de soberanía y ya no resolvemos jurisdiccionalmente nuestros asuntos. Lenia, la pregunta es, ¿elegir a los juzgadores, que los elijan los ciudadanos, en qué mejora la justicia? ¿No la pone en peligro más bien? No, y aquí hay que contrarrestar dos argumentos que se suelen mencionar mucho. Uno, que ya no van a ser profesionales y son cualquiera, van a decidir cualquier cosa. Y dos, que va a haber peligro de que se introduzcan intereses económicos. Bueno, yo lo que creo es que la democratización es indispensable porque actualmente hay una noción de que el juez ocupa su cargo por mérito y por jerarquía. Sí. Es pasar a un siguiente nivel de jerarquía. Sí. Esto trastorna mucho la idea de que se trata de un servidor público que está obligado a brindar un servicio eficiente, sensible y que se comprometa con los problemas de la sociedad. Los jueces mexicanos, los magistrados, por excepción llegan a pensar en la problemática social, piensan en su oficina, en su independencia, porque además ya la independencia está justificando cualquier clase de barbaridad, incluso antilógica, porque resuelven mucho, ya no digamos contra los intereses sociales nada más, sino contra la lógica. Por un lado, creo que ayudaría muchísimo, y me voy a un ejemplo que tiene que ver también con una pequeña contrarréplica de lo que decía el doctor. Por ejemplo, cuando resuelven a favor de sí mismos. Es una altísima inmoralidad. Una de las leyes que se declaró inválida fue la ley de remuneraciones. Ah, sí. Y se declara inválida para que no afecte al Poder Judicial, que es el único poder que no quiere acatar el contenido del límite de la remuneración que está en el 127. O sea, de no poder cobrar más que el presidente. Ese es el límite que se puso, no ahorita, desde 2010, y lleva 14 años violando ese artículo y el artículo tercero transitorio que se puso expresamente en favor del Poder Judicial, y también ese viola. Ese por un lado. Y por otro lado, el de que cualquiera va a poder ser juez, pues no, o sea, se están pidiendo los mismos requisitos. Sí, ahora se dice de una profesionalización que sí, yo no veo que sirva. Por lo menos no repercute en el servicio público. Cualquier profesionalización debería empezar por eso. Pero hay una curva de aprendizaje, sin duda, de los nuevos que van a entrar. ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial? Se lo pregunto a Diego, que es su turno. Nada más antes quisiera referirme a una cosa que acaba de decir la ministra, y con la cual coincido. Es un problema que está sin resolver todavía en todos los sistemas donde existen tribunales constitucionales. Uno de los ejes
de la construcción del constitucionalismo moderno y contemporáneo fue que el poder controlara al poder. Cuando llegamos a la construcción de un tribunal constitucional y establecemos la absolutidad de un órgano del poder que no admite ninguna corrección ni ninguna revisión, estamos ante un problema teórico muy complejo, que ese problema lo señala la ministra y lo comparto. Ahora voy al otro tema. La reforma no solo plantea la elección de los jueces federales de los 1630 o 70, también de todos los jueces locales, magistrados y jueces que son alrededor de 6,000, por lo menos más de 5,000. ¿Los estatales? Sí, está previsto. ¿También? En la reforma, sí, la incluye también. Los incluye, establece que todos tendrán que irse. Todos. Todos. ¿Esto qué significa? Y además se va a implementar todo en el curso de un año. Pensemos solamente en que los aspirantes, que pueden ser varios de los que quieran, que están en este momento en funciones, se van a campaña. En el momento que se van a campaña, no sé qué pase con los negocios y asuntos que estén tratando. Pero desde antes de que entren a la campaña vendrá la deliberación de si los apuntan en alguna lista o no los apuntan en ninguna lista, habida cuenta de que el propio Poder Judicial va a presentar sus listas. En la campaña, ¿de qué van a debatir? ¿Qué es lo que puede decir un aspirante en contra de otros 3 o 4 o los que sean para que sea él el elegido? Pero además, la elección se da en el mismo momento de la elección federal. Y es evidente que si hay la lista del presidente, la lista del Congreso y la lista de un poder muy desprestigiado, pues la lista de ese poder desprestigiado evidentemente no va a recibir votos. ¿Y qué tan grave sería en tu imaginación estos problemas? ¿Encarnaría en un caos? ¿O de qué tamaño ves el problema de la implementación? Mira, Sabina, yo he formulado estas objeciones y otras más, sí, pero espero estar muy equivocado. Sí. Porque ya el Congreso dijo, esto va. Sí. Y tienen los números, Sí. Entonces se va a aplicar. Mi gran preocupación es que si esto no funciona, o sea, que si tengo razón y no funciona, quien lo va a pagar va a ser el país al completo, pero muy particularmente un gobierno que estará recién entrado. ¿Línea? Yo todo lo Sí. que he propuesto, es que tomen un poco más de tiempo. Eso es todo. ¿Escuchas? Sí. Se piensa, efectivamente hay dos mandatos que se envían a los estados, a los congresos de los estados, para que legislen sobre la votación de jueces y magistrados, por un lado, y la separación de sus consejos de la judicatura. No se le pone término para esas elecciones. Ellos, en libertad configurativa, tendrán que establecer cómo se hará, en cuánto tiempo, qué requisitos, todo eso lo diseñarán ellos libremente. Negaste con la cabeza cuando Diego habló de que se va a implementar en menos de un año. La federal. La federal. La federal, sí. Ahora, yo no le veo problema justamente porque es muy operativa. Se pensaría en el voto. Yo incluso he estado proponiendo que se piense en principio como un proceso de ratificación, es decir, que primero se pregunte, ¿estás de acuerdo con que se quede el juez fulano o los fulanos, las siguientes personas, los siguientes jueces o sus magistrados? Honorables fulanos. Y si no se está de acuerdo, ¿quién de los siguientes candidatos está proponiéndose? Con la idea de que sea al mismo tiempo una ratificación en primer lugar y una votación en segundo lugar. Eso nos da una posibilidad para validar pues a quien está haciendo bien su trabajo, que no tiene ninguna objeción, por un lado, nada más modificar a quienes pensamos que no deben cumplir, porque sabemos de algo que han resuelto de manera por demás contra la lógica, contra el derecho o contra el sentido común, que también sabemos muchos casos de jueces que eso hacen. Lenia, discúlpame, tomándote de tu tiempo, hemos hablado de que hay ciertamente corrupción en el Poder Judicial y esto es histórico. Yo no creo que tuvimos una época de oro donde no existió, se demora la justicia en México, que es clasista, que cuesta dinero. ¿Va a resolver esta reforma que consiste en ir a votar a los juzgadores? ¿Va a resolver esos problemas?
Yo creo que es una puerta para la reforma, O sea, ¿es para un una primer reforma paso? más completa. ¿Y quién hace el resto de la reforma? Pues tiene que plantearlo el propio Poder Judicial junto con el Poder Legislativo. El Poder Legislativo en los foros que está realizando plantea todos estos temas. No plantea nada más la reforma, plantea ministerios públicos, plantea justicia cotidiana, plantea justicia en los estados. Es decir, problematizó como esa siguiente fase de lo que podría ser la siguiente reforma, que no sería constitucional, o en principio O sea, no lo es. Es como sacudir un árbol y que se caigan todas las manzanas y que vuelva tal vez mi ejemplo no es bueno, pero es sacudir la estructura para que esta estructura que no se ha querido mover se mueva por fin. Es lo que entiendo de lo que estás diciendo. Y yo parto de un supuesto que además veo clarísimo todos los días. Si no se mueve se sacude. Si no se mueven las cabezas mismas del propio Poder Judicial, el principio de legitimidad y por lo tanto el compromiso que tiene cada uno de los ministros, ministras, magistrados, jueces, juezas, no va a haber ninguna reforma de nada porque van a estarse amparando eternamente. Entonces se mueve remuneraciones, un amparo. Se mueve ley de la industria eléctrica o ley electoral, otro amparo. O sea, y amparos de estos excedidos o invalidaciones fáciles por proceso legislativo, podemos invalidar absolutamente todo. No necesita comprobarse que de fondo hay un contenido inconstitucional. Ese es el enorme problema. Entonces, si no se mueve para que un conjunto de personas juzgadoras respete la democracia de nuestro país, no lo que diga ningún funcionario o funcionaria, sino la democracia, el principio democrático. Si no lo respeta, no se va a mover el Poder Judicial. ¿No es una venganza de López Obrador esto al Poder Judicial? Pues yo no creo que la necesite, pues él se va muy tranquilo a descansar y escribir, eso nos ha contado. Diego, es una venganza de López Obrador contra el Poder Judicial. Y la otra pregunta, si no se sacude este Poder Judicial que se autoprotege y está opaco y blindado, ¿puede algo cambiar algún día? Yo no lo veo como una venganza del presidente, más bien es una forma de ver el problema. Desde mi punto de vista es una forma que no resuelve el problema, sino que crea otros problemas. Y no lo digo en sentido desafiante ni crítico para el presidente, estoy muy respetuoso de las instituciones, pero lo diré en otros términos. México carece de política en materia de justicia, por lo menos desde 1917. ¿Por qué por lo menos desde 1917? Porque en 17 la Constitución excluyó la Secretaría de Educación y la Secretaría de Justicia. En 1921 se restableció la de Educación. Nunca se ha planteado la de Justicia. No tenemos un órgano del Estado que defina la política, que nos diga cuántos jueces debe haber, que nos estudie cuánto duran los juicios. No sabemos cuánto dura un juicio en Tlaxcala o uno en Nayarit en materia familiar, en materia arrendataria. Pero, ¿algo evolucionaría en el Poder Judicial si no hay una sacudida de este tamaño? Bueno, el tema de la sacudida es también un problema que hemos visto de personalidades. Porque cuando había una personalidad en la presidencia de la Corte afín a la presidencia de la República, no se planteaban las cosas como se plantean ahora. Saldívar. En cambio, y se ha descalificado, además, hacia el completo, diciendo que todos son corruptos. Sí. A ver, aquí yo me hago una pregunta como ciudadano y como abogado. Si se dice que todos son corruptos, quiere decir que hay alguna prueba. Y si hay alguna prueba y no se procede, entonces hay un encubrimiento. Ahora, si no hay ninguna prueba y se les dice corruptos, entonces hay un exceso verbal. De manera que cuando se habla de esa corrupción generalizada, pero no se da ninguna prueba de uno, o de dos, o de tres, cuando se le imputa a 1,600, pero por ejemplo, pues entonces yo tengo derecho a... Un ministro tenía encajonado me voy a equivocar en las palabras judiciales, así que voy a buscar otras. La premura de que Salinas Pliego pagara sus impuestos. Lo tenía en un cajón. ¿Cómo es posible? Que tenemos que creer los ciudadanos que somos muy bien intencionados, pero no somos tontos, que esto fue una distracción de ese ministro.
tenemos todo el tiempo, eso es lo que vemos los ciudadanos de pie, o que de pronto la esposa de García Luna le descongelan sus cuentas cuando es público y notorio que era su cómplice, etcétera. Cada semana nos enteramos con escándalo de asuntos que nos parecen injustos. No me atrevo a calificar ni a, digamos, opinar acerca de casos concretos. Sí. Todo lo que digo es que si hay pruebas, Sí. como siempre se dice, de la corrupción de alguien y no se hacen valer ante la autoridad, hay un encubrimiento. Sí. Y si se le atribuye corrupción sin pruebas, entonces hay pues un acto de difamación. Yo creo que hemos llegado lamentablemente a una exacerbación de los ánimos. Sí. Creo que hay que hacer muchas reformas. Creo en la democracia del Poder Judicial y hay muchos elementos, los mecanismos dialógicos que permiten que los justiciables o que los no justiciables, sino los expertos comparezcan para dar sus razones ante los órganos jurisdiccionales son una de las formas de establecer un diálogo entre sociedad y judicatura. Creo que se tiene que avanzar muchísimo. Les pido 1 minuto de sus conclusiones a cada uno. Tenemos 2 minutos. Lenia. Creo que tenemos un diagnóstico terrible del Poder Judicial. Es caro, es inentendible, es clasista, tiene un sesgo racista, misógino y clasista muy acentuado y tenemos que corregirlo porque además es ineficaz. Los ciudadanos sentimos a veces incluso humillación por la falta de interés de las personas juzgadoras en nuestros asuntos. Hay que transformarlo. Yo creo que hay que transformarlo para que atienda intereses públicos, intereses sociales, para que las y los juzgadores pues sean personas preocupadas por la realidad, por cada uno de sus casos, por la realidad de la persona humana que se presenta. No son ecuaciones, son personas de las que a veces depende su futuro, de sus poquitos o muchos bienes, de su familia, de su vida, de su trabajo, de su pensión. Entonces la gente espera jueces honrados, que respeten el erario público y que tengan vocación de servicio. Gracias. Ese es el reto y es muy grande. Gracias, Lenia. Diego, 1 minuto. 1 minuto para, en primer lugar, agradecerte, Sabina, la oportunidad de estar en tu programa y además acompañando a la señora ministra. En segundo lugar, para decir que sí necesitamos una reforma al completo de la justicia en México, no solo del Poder Judicial Federal, sino de la justicia en su totalidad. Y en tercer término, decir que si en la próxima legislatura dispone de la mayoría constitucional para hacer la reforma, que no se precipite, que los legisladores tengan conciencia de que estamos entrando a procesos muy complicados y que una reforma de este calado, si se aprueba en 1 mes o se aprueba en varios meses, no pierde nada. Como ya dije, espero equivocarme en cuanto a mis predicciones, pero si no me equivoco, el daño para el país y el daño para el próximo gobierno puede ser muy severo. Pues ahí está. Les agradezco muchísimo muchas gracias su claridad, su civilidad ejemplar. Y a ustedes, privilegio. Amigos y un amigas, privilegio. los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.